Buenos días, mi nombre es Miriam y como ya os comenté en el primer vídeo, me dedico a la formación de opositores. Al igual que en el vídeo anterior, continuamos con la preparación de la próxima convocatoria para personal de conducción de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. En este caso, vamos a profundizar en el análisis de las competencias conductuales y laborales que se evalúan mediante la realización de una prueba o test de personalidad. En esta segunda parte vamos a hablar de las 5 principales dimensiones o factores de la personalidad y de algunos de los más importantes rasgos o facetas que definen cada dimensión. Es decir, hablaremos de los 5 factores fundamentales y de algunas de las 30 escalas parciales que nos permiten realizar una evaluación global de la personalidad de un adulto. Las 5 facetas fundamentales de las que estamos hablando son neuroticismo, extraversión, apertura, amabilidad y responsabilidad. A continuación, vamos a ir profundizando en cada una de ellas para conocer su significado y así poder relacionarlas con algunas preguntas de los test de personalidad. El primer factor del que vamos a hablar es neuroticismo. Las facetas parciales que se distinguen dentro de este factor son ansiedad, hostilidad, depresión, ansiedad social, impulsividad y vulnerabilidad. Podríamos simplificar diciendo que este factor contrapone el ajuste y la estabilidad emocional al desajuste o neuroticismo. La tendencia general a experimentar sentimientos negativos, tales como miedo, melancolía, vergüenza, ira, culpabilidad y repugnancia, está en el núcleo de este factor. Por consiguiente, los hombres y mujeres con puntuaciones altas en neuroticismo son también propensos a tener ideas irracionales, a ser menos capaces de controlar sus impulsos y a enfrentarse peor que los demás al estrés. Ahora vamos a ver cómo se reflejan estos conceptos en algunas preguntas de un test de personalidad. En la afirmación "a veces me vienen a la mente pensamientos aterradores", identificamos que lógicamente nos habla de neuroticismo y dentro de este factor es particular de la faceta ansiedad. Una persona estable emocionalmente daría una contestación negativa a esta cuestión. Continuamos dentro del factor neuroticismo con la frase "con frecuencia me irrita la forma en que me trata la gente". En este caso, estamos dentro de la subescala hostilidad y de nuevo, una persona estable emocionalmente daría una contestación negativa a esta cuestión. Seguimos con neuroticismo y la frase "rara vez me siento solo o triste". En este caso, estamos hablando de la faceta depresión y una persona estable emocionalmente daría una contestación afirmativa a esta cuestión. El segundo factor del que vamos a hablar es extraversión. Las facetas parciales que se distinguen dentro de este factor son cordialidad, gregarismo, asertividad, actividad, búsqueda de emociones y emociones positivas. Las personas extravertidas son sociables y, además de la vinculación con la gente y la preferencia por grupos y reuniones, también son asertivos, activos y habladores. A este tipo de personas le gusta la excitación y la estimulación y tienden a ser de carácter alegre, enérgicos y optimistas. Las personas introvertidas son más reservadas, más independientes que seguidoras y más constantes que indolentes. No poseen el abundante entusiasmo de los extravertidos, pero tampoco se sienten desdichados o pesimistas. Algunos ejemplos de preguntas que podemos encontrar dentro de un test de personalidad que hagan referencia a este factor podrían ser las siguientes. En la afirmación, las reuniones sociales normalmente me resultan aburridas. Identificamos que lógicamente nos habla de extraversión y dentro de este factor es particular de la faceta gregarismo. Una persona extravertida daría una contestación negativa a esta cuestión, ya que cuando se reúne con otras personas se siente cómoda y se lo pasa bien. Continuamos dentro del factor extraversión, con la frase "no me gusta mucho charlar con la gente". En este caso,
estamos dentro de la subescala cordialidad. Y de nuevo, una persona extravertida daría una contestación negativa a esta cuestión, ya que las personas extravertidas, como hemos dicho, son asertivas, activas y habladoras. Seguimos con extraversión y la frase: cuando hago cosas, las hago con energía. En este caso, estamos hablando de la faceta actividad, y una persona extravertida daría una contestación afirmativa a esta cuestión, pues, como hemos dicho, se trata de personas alegres, enérgicas y optimistas. El tercer factor del que vamos a hablar es apertura. Las facetas parciales que se distinguen dentro de este factor son fantasía, estética, sentimientos, acciones, ideas y valores. Cuando hablamos de apertura, se hace referencia a componentes como integración activa, sensibilidad estética, atención a los sentimientos interiores, preferencia por la variedad y curiosidad intelectual, entre otros. Las personas abiertas están interesadas tanto por el mundo exterior como por el interior. Además, la experiencia forma parte de su vida y tienen en consideración nuevas ideas y valores distintos a los convencionales. Me reitero en lo dicho anteriormente. Las personas abiertas prestan y ponen atención a los sentimientos interiores. El cuarto factor del que vamos a hablar es amabilidad. Las facetas parciales que se distinguen dentro de este factor son confianza, franqueza, altruismo, actividad conciliadora, modestia y sensibilidad a los demás. La persona amable es fundamentalmente altruista. Simpatiza con los demás, está dispuesta a ayudarles y cree que los otros se sienten igualmente satisfechos de hacer esto mismo. Por el contrario, la persona desagradable o antipática es egocéntrica, suspicaz respecto a las intenciones de los demás y más bien poco cooperadora. Ahora pasamos a valorar cómo se reflejan estos conceptos en algunas preguntas del test de personalidad. En la afirmación tiendo a ser cínico y escéptico respecto a las intenciones de los demás, identificamos que lógicamente nos habla de amabilidad y dentro de este factor es particular de la faceta confianza. Una persona amable daría una contestación negativa a esta cuestión, pues confía en los demás y simpatiza con ellos. Continuamos dentro del factor amabilidad, con la frase: a veces consigo con artimañas que la gente haga lo que yo quiero. En este caso, estamos dentro de la subescala franqueza. Y de nuevo, una persona amable daría una contestación negativa a esta cuestión, ya que se trata de personas altruistas y nada egocéntricas. Seguimos con amabilidad y la frase: preferiría cooperar con los demás a competir con ellos. En este caso, estamos hablando de la faceta actitud conciliadora y una persona amable daría una contestación afirmativa a esta cuestión, pues simpatiza con los demás y está dispuesta a ayudarles. El quinto y último factor del que vamos a hablar es responsabilidad. Las facetas parciales que se distinguen dentro de este factor son competencia, orden, sentido del deber, necesidad de logro, autodisciplina y deliberación. La persona responsable es voluntariosa y decidida. Quienes puntúan alto en responsabilidad son personas escrupulosas, puntuales y fiables, características que se asocian con un alto rendimiento profesional. Los que obtienen puntuaciones bajas no carecen necesariamente de principios morales, pero son menos rigurosos en aplicarlos, precisamente porque son más descuidados en luchar por sus objetivos. Por último, algunos ejemplos de preguntas que podemos encontrar dentro de un test de personalidad que hagan referencia a este factor podrían ser las siguientes. En la afirmación, muchas veces no preparo de antemano lo que tengo que hacer, identificamos que lógicamente nos habla de responsabilidad. Y dentro de este factor es particular de la faceta competencia. Una persona responsable daría una contestación negativa a esta cuestión, ya que las personas responsables son rigurosas en este aspecto. Continuamos dentro del factor responsabilidad.
con la frase "a veces no soy tan formal ni fiable como debiera". En este caso, estamos dentro de la subescala sentido del deber. Y de nuevo, una persona responsable daría una contestación negativa a esta cuestión. Si hay algo que caracteriza a una persona responsable, como ya hemos dicho antes, es que se trata de una persona fiable. Seguimos con responsabilidad y la frase "tengo unos objetivos claros y me esfuerzo por alcanzarlos de forma ordenada". En este caso, estamos hablando de la faceta necesidad de logro y, por supuesto, una persona responsable daría una contestación afirmativa a esta cuestión. Se trata de una persona rigurosa a la hora de aplicar sus principios y, sobre todo, al luchar por conseguir sus objetivos. Espero que con estos apuntes podáis seguir avanzando y os ayuden a preparar la evaluación de las competencias conductuales y laborales de la convocatoria para personal de conducción de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Muchas gracias por vuestra atención y ahora es el momento de aprender y practicar. ¡Ánimo a todos!